Muy buenos días a nuestros seguidores y seguidoras del fanpage de gestión. Los saluda Mía Ríos y les doy la bienvenida a una nueva transmisión de gestión en vivo. Se acerca la fecha para el pago de utilidades y todos tenemos interrogantes hasta cuándo hay el plazo y qué empresas deben hacer el pago. Para eso nos acompaña Gianfranco Bringas. Él es asesor de la Dirección de Capacitación y Difusión Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bienvenido, Gianfranco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les recordamos a nuestros seguidores que pueden dejarnos sus preguntas a través de los comentarios para transmitírselas a nuestro entrevistado. Hay muchos jóvenes que recién se han reinsertado en el mercado laboral y aún no conocen cómo funciona este pago de utilidades. Explícanos primero qué son las utilidades y quiénes están obligados a pagar. Sí, mira, les explico para todos los que nos están escuchando. El pago de las utilidades es un derecho reconocido en la Constitución, artículo 28. Ahora, ¿quiénes tienen derecho al pago de las utilidades? Básicamente se tiene que cumplir ciertos requisitos para que el trabajador pueda percibir este pago de utilidades. El primero de los requisitos es que tenga, esté dentro del régimen laboral de la actividad privada. Que la empresa en la cual esté trabajando el trabajador tenga más de 20 trabajadores, ¿no? Y que obviamente la empresa genere ganancias, ¿no? Las ganancias que tiene que generar la empresa. Ahora, si me preguntas, los practicantes, por ejemplo, las personas que están haciendo prácticas preprofesionales, los que están bajo un servicio de intermediación o tercerización laboral, ¿tienen el derecho al pago de utilidades? No tienen derecho al pago de utilidades. Las empresas de intermediación laboral y tercerización tienen que pagarle las utilidades a los propios trabajadores de estas empresas, vale decir, tiene que haber una relación laboral directa entre la empresa y el trabajador. Muy bien. Y digamos, si la persona estuvo trabajando en la empresa y terminó de trabajar, digamos, en noviembre, diciembre del año pasado, ¿tiene derecho a recibir el pago? Si la persona estuvo trabajando en la empresa, sí tiene derecho a recibir el pago. El pago de las utilidades se genera a partir de un mes de trabajo, ¿no? Entonces, si hay una persona en la cual tiene 3 meses, no ha cumplido el año de servicios, ¿tiene derecho al pago de utilidades? Sí lo tiene, pero es una parte proporcional al número de días efectivamente elaborados, ¿no? Esa es una manera del cálculo del pago de utilidades, que el pago de utilidades, imaginemos una empresa que tiene 800.000 soles de utilidades, ¿no? El 50% de estas utilidades es en función a la remuneración del trabajador, básicamente lo que percibe. Y el otro 50% es básicamente en función a los días efectivamente elaborados por el trabajador, ¿no? Tenemos, ya nos están llegando varias preguntas, les agradecemos a todos nuestros seguidores. Enrique Linares nos dice que él hace 8 años que se le dio las utilidades, pero no lo cobró. ¿Puede hacerlo todavía? No, ya no. Hay un plazo prescriptorio para el pago de utilidades que es de 4 años, que se computan a partir del vencimiento de la relación laboral. Si yo cesé el 2012, tengo 4 años para demandar judicialmente el pago de el pago de las utilidades o requerirlo a mi empleador, ¿no? Son 4 años. Otra interrogante, Mario Cairo nos pregunta, ¿quién fiscaliza a los contadores? Porque a veces se encargan de manipular un poco los montos para que no haya utilidades hacia... Correcto, es una pregunta interesante la que nos comentan, porque hay varias empresas que hacen un desbalance de las cuentas contables para no repartir utilidades. Básicamente lo que se refiere es lo siguiente. Si yo tengo ingresos en mi empresa, tengo que repartir, de acuerdo a la actividad económica que realiza mi empresa, utilidades. ¿Los contadores tienen derecho al pago de utilidades? Sí tienen. Hay un delito, que es el artículo 198 del Código Penal, que habla sobre el tema de fraude en la administración de personas jurídicas. Básicamente son los directores que se encargan de falsear información financiera para efectos de no repartir utilidades. Y es un delito tipificado en el Código Penal, ¿no? Otra consulta. ¿De qué depende el monto a pagar de las utilidades? Depende de 2 factores. Uno es, obviamente, que la empresa tenga ingresos, ¿ya? Y depende de la remuneración de los trabajadores y los días efectivamente laborados. Imaginemos, yo solamente tengo una cantidad de 50 trabajadores
Entonces, si yo tengo estos 800.000 soles, imaginemos que es la ganancia neta antes de impuestos de las utilidades, tengo que repartir esos 800.000 soles entre el 50% de los días efectivamente laborados entre todos los trabajadores, imaginemos que son 62.000 soles, ¿no? Y el otro 50% en base a la remuneración que todos los trabajadores perciben. Esos 62.000 soles lo que yo hago es dividirlo entre el número de días efectivamente elaborado por todos los trabajadores, imaginemos 62.000 entre 10.000, que son los días efectivamente elaborados de todos los trabajadores, de los 50 trabajadores, y lo multiplico por el número de días efectivamente elaborado del trabajador. Imaginemos que el trabajador en el ejercicio trabajó 200 días. Entonces, esa es la utilidad, ¿no? La suma del 50% de remuneración y 50% de días efectivamente trabajados nos da el pago de la utilidad. Tenemos una pregunta de nuestro usuario Mesa Wall. Dice, ¿es obligación de la empresa anunciar si ha generado utilidades o no? No, ahí hay un problema legal. La empresa tiene la obligación de pagar utilidades. Ahora, el 892 y su reglamento no te establecen una obligación que tenga la empresa en comunicar que existen utilidades. Es por eso que si hay un trabajador, imaginemos que cesó en el 2014, y él no sabe si la empresa realizó el pago de utilidades, ¿no? o tuvo ingresos que generen utilidades, lo que puede hacer es requerir mediante un documento interno, ¿no? al empleador solicitándole el pago de las utilidades por ese periodo, ¿no? ¿Puedes demandar el pago de beneficios sociales? ¿El plazo para demandar prescribe a los 4 años desde el cese? Pregunta Katia Franco. Correcto. Uno de los beneficios sociales es el pago de las utilidades. La utilidad es un beneficio social. Son 4 años computables a partir del cese, ¿no? Ha quedado una duda entre nuestros usuarios, nos preguntan si es 20 o 30 trabajadores. Son más de 20 trabajadores. Entonces, si la empresa tiene 19 trabajadores, no tiene la obligación de repartir utilidades, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay un promedio. Imaginemos que mi empresa tuvo durante el ejercicio, 2016, en el mes de enero tuvo 10 trabajadores, en el mes de febrero 30, en el mes de marzo 40, en el mes de junio 15. Tenemos que hacer una suma del ejercicio de todos los trabajadores que han laborado en la empresa y lo dividimos entre 12 para sacar un promedio. Imaginemos que el promedio sale 20.5. Si sale 20.5 es más de 20 porque la fracción es claro, para arriba, ¿no? Entonces sí, se redondea. Nos pregunta José Luis Chávez, hay empresas con 150 colaboradores y me dicen que no pagan utilidades porque la cadena sigue invirtiendo en abrir nuevas tiendas. ¿Esto es posible? ¿Es legal? ¿Se puede hacer? A ver, el tema de reinversión de utilidades es posible, ¿sí? La empresa puede comprar activos. Lo que no puede hacer la empresa es aumentar el capital social de una empresa para efectos de no pagar utilidades. Entonces, lo que yo le recomiendo, ¿no? es que se acerque al Ministerio de Trabajo, ¿no? y primero requiera a su empleador mediante una carta notarial, ¿no? El primer trato siempre es la conciliación, trato directo. Si no es viable, lo que se tiene que hacer es requerir la asistencia del Ministerio de Trabajo, ¿no? para una fiscalización laboral, para ver si es que la empresa ha tenido ingresos y no está pagando utilidades, ¿no? Juan Ángel García, que recién se acaba de conectar, nos pregunta que él trabajó hasta agosto del 2016. ¿Le corresponde utilidades y de qué mes a qué mes sería este cálculo? A ver, para el pago de utilidades tú tienes que tener en cuenta que es durante el ejercicio. El ejercicio se entiende el año, ¿correcto? Ahora, si trabajó en el 2016, las utilidades se pagan en el periodo del 2017, de acuerdo al último número de RUC. Sí le correspondería el pago de utilidades si es que su empresa tiene más de 20 trabajadores y ha tenido ganancias netas, ¿no? antes de impuestos. Cuando trabajan 3 meses, es la interrogante de varios de nuestros seguidores, ya tienen derecho al pago de utilidades. Cuando trabajan 3 meses, sí. Ahí no hay que confundir, un tema es el periodo de prueba, que son 3 meses, la protección contra el despido arbitrario. Y sí, si es que ha tenido la empresa ganancias, ¿no? tiene derecho al pago de utilidades, ¿no?
A partir del primer mes es el que se considera el pago de utilidades. Sí. La pregunta que todos están esperando, todos esperamos, ¿hasta cuándo hay plazo para que las empresas realicen el pago de utilidades? ¿Y desde cuándo podría realizarse? Porque muchos de nuestros seguidores creen que ya desde quincena de marzo debería haberse hecho este pago. ¿Es correcto? No. La SUNAT de manera anual publica una tabla, que es la tabla de declaración jurada anual del impuesto a la renta del año 2000, en este caso del 2016, que se declara en 2017, que comienza desde el 24 de marzo hasta el 7 de abril, ¿no? Entonces, las empresas tienen todavía plazo para presentar su declaración jurada anual del impuesto a la renta, de acuerdo al último número de RUC, ¿no? Posteriormente a ese plazo, las empresas tienen 30 días naturales para efectos de hacer el pago de las utilidades. Fátima Castillo nos pregunta, bueno, yo trabajé en un hotel grande con más de 20 trabajadores. ¿Se da el pago de utilidades? Si porque trabaja... perdón que te corte, porque hay empresas que no están obligadas a hacer el pago de utilidades. Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que las empresas que pagan utilidades son las personas jurídicas, ¿correcto? Personas naturales con negocio también pagan utilidades. Ahora, existen dentro del 892, que es la ley que regula el pago de utilidades, exclusiones. Por ejemplo, las empresas de autogestión no tienen derecho a utilidades, ¿no? Las asociaciones sin fines de lucro, que no generan ningún tipo de ingreso, tampoco tienen la obligación de repartir utilidades porque propiamente no tienen una actividad en la cual genere una renta, ¿no? Una ganancia. Javier Espinosa, gracias por enviarnos su pregunta. Señala, ¿el empleador puede fraccionar el pago de utilidades o tiene que pagar el íntegro? A ver, hay dos maneras de pagar las utilidades. Algunas empresas pagan las utilidades adelantadas, ¿correcto? Y otras empresas esperan a los 30 días posteriores a presentar su declaración. Ahora, ¿se tiene que pagar el íntegro de las utilidades? Sí. Si yo soy trabajador de una empresa, ¿cómo me cercioro si la utilidad está bien calculada? Porque cuando tú te retires de la empresa, te van a dar una hoja de participación de utilidades en el cual esta hoja va a reflejar la liquidación de las utilidades, básicamente cómo se ha hecho el pago de la utilidad, ¿no? María Julia Cornejo nos pregunta, ¿la empresa que tiene deuda con bancos internacionales por comprar otra empresa, y aún si siguen en el rubro del comercio, tienen ganancias y están obligados a pagar sus utilidades? Sí, las empresas del rubro de comercio ya tienen un rango dentro del SIU que pagan 8%, ¿ya?, del total completo de utilidades. Sí tienen derecho al pago de utilidades siempre y cuando eso hay que verificar en los estados financieros tengan ganancias, ¿no? Es correcto. César Andrade nos presenta un caso. Dice, si una empresa se registró en el 2015 como MIPE, por el nivel de ventas y trabajadores es una microempresa. Dicho periodo, si tiene utilidades, no está obligada a distribuirlas a los trabajadores, pero en el 2016 superó el nivel de ventas de microempresa y cuenta con más de 20 trabajadores. Sus preguntas son dos. En el 2016 se pasa de microempresa a pequeña empresa y si se pueden repartir las utilidades. Interesante pregunta. Para el régimen especial de la microempresa, la ley propiamente te dice que los trabajadores no tienen derecho a percibir utilidades. Ahora, la pregunta que nos hace la persona es, él ha pasado, o bueno, la empresa ha pasado a una pequeña empresa. Si pasa a una pequeña empresa, la obligación sí existe. Las pequeñas empresas sí tienen la obligación de repartir utilidades. Ahora, hay una norma de excepción que te señala la ley del régimen laboral de la micro y pequeña empresa, bueno, y ahora que es mediana también, en la cual te señala que la microempresa puede permanecer 2 años continuos como microempresa. Entonces, habría que verificar, de acuerdo al caso en concreto, si la empresa continúa como microempresa o ya pasó a pequeña empresa, ¿no? Las personas que trabajaron ya dejaron de trabajar, ¿cómo hacen para averiguar si les corresponde utilidades? La empresa les debe informar, si es que ellos no tienen acceso a esa información, cómo deben hacer y por qué se les paga después que a los trabajadores que todavía están en la empresa. Claro, hay un tema acá que la propia ley de participación de utilidades no te establece propiamente un mecanismo para verificar si la empresa
cuenta o no con ingresos o ganancias netas antes de impuestos. Es por eso que yo siempre recomiendo que las empresas que tienen más de 20 trabajadores, ¿no?, se puedan formar sindicatos o coalición de trabajadores, en el caso de menos de trabajadores, porque si tú formas un sindicato, al momento de presentar tu pliego de reclamos, puedes solicitar a nivel del Ministerio de Trabajo que te presenten tus estados financieros para efectos de verificar cuáles son las ganancias reales de la empresa. Hay algunas empresas que, valga la redundancia, lo que hacen es hacer un desbalance de los estados financieros para efectos de no pagar utilidades, ¿no? Cristian Tejada nos pregunta, nos comenta que su empleador, el que fue hasta el 2016, dice que no ha registrado utilidades. ¿Cómo hace él para verificar si esta información es cierta? A ver, para el pago de utilidades, lo que tendría que requerir a la empresa, mediante una carta simple, sería verificar cuáles han sido las ganancias de la empresa. Como repito, no hay un mecanismo ahorita actual en el cual el trabajador pueda requerir los estados financieros porque es información reservada, pero siempre se puede comunicar mediante una carta simple, ¿no?, señalando una carta sencilla en el cual indique que él ha trabajado de tal periodo a tal periodo y que por lo tanto solicita conocer si es que tiene el derecho al pago de utilidades. Mario Vázquez, gracias Mario, nos pide una precisión. Hay un plazo de 30 días para efectuar el pago desde la declaración de impuestos. ¿Esos son 30 días calendarios o hábiles? A ver, son 30 días naturales, calendarios. Sí. Calendarios. Lula Torres nos cuenta, una empresa que liquidó siempre, bueno, que entregó siempre utilidades, una empresa industrial, ¿puede pasar en el 2016 como empresa de servicios? O sea, entiendo que primero fue industrial, ahora es servicios. Si sus ventas dieron más en este rubro, ya lo entendí. Su empresa era del sector industrial y pasó a servicios porque generaba más ventas. ¿Sobre qué tipo de, sobre qué rubro debería dar? A ver, la pregunta va en el sentido de que si una empresa tiene dos actividades, imaginemos la actividad minera, y también se dedica a la actividad de comunicaciones, imaginemos una empresa, ¿cuál es la actividad en la cual se va a verificar en la repartición de utilidades? La actividad que genere mayor renta, la actividad principal, y si las dos son principales, la que genere mayor renta, ¿no? Vamos, son muchas las preguntas, vamos a intentar transmitírselas todas a Gianfranco. Las utilidades es de las ganancias totales de la empresa, ya sea nacional o internacional. A ver, la renta neta de fuente peruana tiene que ser renta de fuente peruana, es decir, vale decir que los ingresos hayan sido obtenidos en el Perú. Ahora, ¿qué sucede si es una empresa internacional y tiene una sucursal? Solamente se van a repartir las utilidades de la sucursal, no de la casa matriz. Imaginemos la empresa LG, que tiene una casa matriz en Corea y tiene una sucursal acá en Perú, ¿no? Solamente se van a repartir las utilidades de la sucursal, no de la casa matriz que queda en Corea, ¿no? Claro. Alejandro Llanos Cifuentes nos pregunta si es que los part-time que están trabajando ya más de un año bajo este régimen tienen derecho a recibir utilidades. Sí, los contratos a tiempo parcial, la jornada a tiempo parcial, son los trabajadores que laboran menos de 4 horas diarias, sí tienen derecho al pago de utilidades. Lo que tienen que hacer es sumar sus horas trabajadas hasta llegar a la jornada de trabajo de la empresa, que habitualmente son 8 horas, ¿no? 8 horas diarias. Sí tienen derecho al pago de utilidades. Por trabajar un mes, pregunta Bruno Vázquez, ¿tiene derecho a recibir utilidades? Sí, sí tiene derecho a recibir utilidades, ¿no? Siempre y cuando, como reitero, la empresa tiene que tener ganancias, ¿no? Ganancias netas. Un usuario JC Cuya nos pregunta, quisiera saber, por ejemplo, si trabajas en un club que está como asociación civil, ¿deben pagar utilidades? A ver, depende. La asociación civil hay con fines de lucro, sin fines de lucro. Si es un club, yo entendería que sí, porque los clubes generan un ingreso de fuente de los socios que pagan, ¿no? Entonces sí tiene la obligación de pagar utilidades. Si tú no cobraste tus utilidades en fecha, ¿esto genera un interés? Es correcto. A diferencia de cualquier norma laboral, la norma de las utilidades te dice que para generar un interés, que es el interés moratorio,
tú tienes que intimar, requerir a tu empleador mediante una carta el pago de utilidades. Imaginemos yo requiero a partir del día de hoy que mi empleador no me ha pagado utilidades desde el 2015. A partir del día de hoy se genera el interés moratorio para adelante, ¿no? Robert Espinosa nos hace llegar su caso. Dice que él trabajó todo el 2016 y quiere saber hasta cuándo hay plazo para recoger sus utilidades, un aproximado, porque bueno, él está en Trujillo y ahorita está complicado llegar a Lima. Sí, como le digo, el plazo prescriptorio es de 4 años a partir de la extinción del vínculo laboral. Entonces, si él está trabajando aún, no habría ningún problema, ¿no? No, claro, pero él trabajó todo el 2016, ya no está trabajando y ahora, bueno, tiene la emergencia del dinero, ¿no? Digamos que a fines de abril, en el peor escenario, ya debería tener su dinero. Sí, tendría que requerir a la empresa, ¿no? Si ha trabajado por el periodo 2016, las utilidades se pagan en el 2017, ¿no? Por el periodo del 2016. Tendría que requerirlo mediante una carta, ¿no? Una carta simple, o lo que yo recomiendo también, comunicándose con el área de recursos humanos tal vez, una llamada telefónica, solicitando el pago de utilidades, ¿no? Mencionabas el caso de los practicantes y ahora Diana Roldán se ha conectado hace poco y nos pregunta si la condición de los practicantes se aplica para preprofesionales, profesionales, sí. ¿Cómo es la situación? Sí, hay varias modalidades formativas que tenemos dentro del régimen, bueno, dentro de la actividad laboral privada, ¿ya? El régimen laboral de los practicantes, que es un régimen, es un convenio de prácticas, no tienen derecho al pago de utilidades, ¿no? El practicante no tiene un vínculo laboral, sino tiene un vínculo de formación. Entonces, como tiene un vínculo de formación y no es un vínculo laboral, uno de los requisitos, no tiene derecho tanto pre ni pro. No tiene derecho. En este mismo contexto de los practicantes, Jan Esparza nos pregunta, si todo el 2016 fuiste practicante y el 1 o 2 de enero pasaste a ser personal contratado, ¿tienes derecho al pago de utilidades? Por el 2016 no, por el 1 de enero del 2017 para adelante, si tiene más de un mes de trabajo, sí, tendría derecho al pago de utilidades. ¿Qué pasa con las empresas financieras que deben generar reservas intocables para captar fondos y además está el porcentaje de sus utilidades? ¿Cómo hacen el cálculo? A ver, el tema de las empresas con reservas financieras, ¿me podrías repetir? Dice, ¿qué pasa con las empresas financieras que deben generar reservas intocables? ¿Cómo capitalizan el mayor porcentaje para sus utilidades? No, el tema de las empresas financieras, que son los bancos, son entidades financieras, ellos tienen una reserva que prácticamente es un fondo que se le otorga como reserva para efectos de cualquier contingencia. Ahí se está confundiendo el tema de las utilidades con las contingencias financieras, que no, son cosas distintas, ¿no? En el caso, tenemos a Rommel Jesús, él trabaja en una aseguradora, pero no le pagan utilidades. ¿Por qué? Pregunta. Las aseguradoras son empresas bajo el régimen laboral de la actividad privada, no tienen ninguna exclusión las aseguradoras. Si está bajo el régimen 728, régimen laboral de la actividad privada, tiene derecho al pago de utilidades, ¿no? Tiene derecho a percibir utilidades y a que la empresa genere renta de tercera categoría. Para explicar un tema también, ¿qué empresas generan renta de tercera categoría? Básicamente son todas las empresas que tienen un negocio habitual. Comercio, minería, telecomunicación, pesquera, comercio al por mayor y por menor. Básicamente las empresas que generan renta, ¿no? Tercera categoría. Dice, a ver, me han dicho que si renuncio a mi trabajo, mi empleador ya no me paga completo mis utilidades. Solo me da el mínimo. ¿Es verdad? Eso es falso. El derecho a las utilidades es irrenunciable. Entonces, el empleador no puede coaccionar al trabajador a decirle que si él renuncia no se le pagan las utilidades. Para eso está el Ministerio de Trabajo, donde puede acercarse y puede solicitar una fiscalización laboral, ¿no? En el caso de los trabajadores que están, valga la redundancia, laborando en la empresa, ellos reciben a través de sus cuentas de sueldo, digamos, el pago de utilidades. ¿Qué pasa con los que ya dejaron la empresa? ¿Cuál es el trámite? ¿Se tienen que acercar? ¿Tienen que esperar? Sí, en la cuenta sueldo, básicamente lo que te otorgan es tu remuneración, no las utilidades, ¿no? Lo general es que las empresas otorguen las utilidades mediante efectivo o mediante cheque. Hay otro tipo de utilidades como son las utilidades por propiedad y son las utilidades por gestión, que son las llamadas stock options, que no son el tema que estamos tocando acá, ¿ya? Son utilidades básicamente que
yo por pertenecer a la empresa y por tener un cargo de alto directivo, que es por lo general las personas que se le otorga, te voy a dar acciones de mi empresa que se cotizan en bolsa. Pero la pregunta en concreto, no. Básicamente las utilidades se pagan en efectivo o en cheque, no se pagan en una cuenta sueldo, ¿no? Listo, Gianfranco, muchas gracias por resolver todas nuestras inquietudes. A nuestros seguidores les vamos a hacer llegar todas nuestras interrogantes, esas que se han quedado al aire, a Gianfranco para que nos las pueda resolver y ya después se las colocamos en nota en nuestro portal. Muchas gracias. Muchas gracias, Gianfranco. Muchas gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias.